libro de Gálatas y vamos a leer, antes de que tomen sus asientos, Gálatas 5, versículo 16, porque hemos estado hablando del fruto del Espíritu Santo. Ya estamos en nuestra cuarta etapa, pero no ha venido Miriam porque su mamá está recién operada. Por eso no tenemos el proyector, porque ella se lleva para tener todo en orden en su computadora. Pero bueno, vamos a pedirle a Dios que pronto esté ya recuperándose y puedan estar aquí con nosotros. Gálatas 5:16 comienza diciendo de esta manera: digo pues, dice Pablo, andad en el Espíritu, y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. Porque la carne, versículo 17, codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Es decir, hay una oposición, se oponen el uno al otro para que no hagáis lo que tú quieras o lo que tú quisieras. Mas, versículo 18, si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Ahí están los frutos de la carne: envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os demando yo, Pablo, y les anuncio que los que hacen tales cosas, escuchen bien, no heredarán el reino de Dios. Es decir, Pablo habla de los efectos de la carne, pero también habla del fruto del Espíritu Santo. Versículo 22, mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo, es decir, el que está viviendo y andando en el Espíritu, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y sus concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andamos también nosotros, debemos de andar también en el Espíritu. Qué interesante lo que dice Pablo. Me he detenido mucho aquí porque cada día que pasa encuentro cosas más maravillosas acerca de lo que Pablo está hablando en esta porción de la Biblia. Así que tomen sus lugares, tomen sus asientos, y pude leer sin lentes, gracias a Dios, porque estoy recuperando mi vista. Gracias a Dios. Siéntense muy cómodamente. Así que pronto ya me van a ver sin lentes, yo creo, eso pienso. Vamos a ver algo muy interesante aquí que el apóstol Pablo escribió. Comienza y termina, fíjense bien, esta porción que leímos comienza y termina con el mandato de andar en el Espíritu. Con el mandato. Escuchen ustedes, no es una opción. Necesitamos entender esto primeramente, que es un mandato, no es una opción. Y comienza en el versículo 16 hablando de este mandato de andar en el Espíritu, y termina en el versículo 25 con este mismo mandato. Así que si vivimos por el Espíritu, entonces nosotros debemos de andar en el Espíritu. Y de eso es precisamente de lo que hemos estado hablando, y hemos notado naturalmente que es un mandato. También hemos aprendido que hay un conflicto aquí involucrado en esto, al tratar de obedecer este mandamiento de Dios. Tenemos que estar conscientes
que desde el momento en que nosotros decidimos andar en el Espíritu, tenemos que estar conscientes de este conflicto. Este conflicto es inevitable para todos aquellos que están siguiendo a Jesús, aquellos que están sirviendo en el Espíritu a nuestro Señor. En cuanto tú decides obedecer el mandato de Dios, ustedes van a sentir inmediatamente un conflicto en su carne. Porque la carne desea todo lo malo porque no se sujeta a la ley de Dios, dice el libro de Romanos, ni tampoco puede. Es decir, no hay posibilidades de que la carne se doblegue a lo espiritual. No existe tal cosa. Es una de las áreas, una de las partes de las que Dios no nos ha redimido todavía. Por eso, en el versículo 17 dice que nuestra carne humana, que aún no ha sido redimida, opone sus deseos en contra del Espíritu. Y el Espíritu de la misma forma contra la carne. Por eso vivir la vida cristiana es una guerra. Y es precisamente la carne luchando contra el Espíritu que está en nosotros. Así que estamos hablando precisamente de esto para entender y poder nosotros apropiarnos del fruto del Espíritu Santo. Y Pablo está argumentando aquí que no quiere regresar atrás, no quiere de ninguna forma regresar a lo que antes él había aprendido y luego intentar la vida, intentar de volver a vivir ese tipo de vida ante Dios, guardando la ley en su propia carne. Acuérdense que esta carta fue escrita precisamente por Pablo para contrarrestar la idea del judaísmo. Algo en lo que el apóstol Pablo era un expertazo, era un hombre muy experto en la ley. Y él no estaba dispuesto a regresar a ese tipo de vida que antes vivía hablando acerca de la ley para poder aplicarlo a su propia carne. Porque todo lo que la carne produce, vemos aquí que es una lista larguísima de iniquidades que acabamos de leer. Es decir, vivir una vida agradable a nuestro Dios y Salvador Jesucristo no requiere de ninguna forma que uses tu fuerza y tus capacidades humanas. Eso es lo que muchos cristianos no pueden entender. Muchos cristianos batallan para poder entender esto. Es naturalmente contraproducente querer utilizar tu fuerza humana para asegurarte de vivir una vida moralmente agradable a Dios para tu vida. Es imposible, porque ¿qué dice la Biblia? Que es imposible que la carne se sujete. Es imposible que la carne tome el control y poder vivir para Dios. No se va a sujetar. Escúchenme bien, por eso luchas para asistir a la iglesia. Por eso luchas para orar. Por eso luchas para leer la Biblia, porque hay una oposición. Hay una guerra, hay una pelea constante que cuando nosotros creímos a la Biblia, a la palabra de Dios, comenzó inmediatamente a atracar toda esta área de nuestra vida para buscar la forma de minar todo conocimiento de la Biblia, de que no crezcas, de que no conozcas, de que seas un ignorante de la palabra de Dios, para que no crezcas en el Espíritu. Pero si tú quieres honrar a Dios y satisfacerlo, al nivel de sus requerimientos, la única manera y la única forma posible de hacerlo y lograrlo es andar en el Espíritu. No existe ninguna otra forma.
Andad en el Espíritu y estar fortalecidos por su Espíritu Santo, de acuerdo a lo que dice Romanos 8:11, por su Espíritu que mora en nosotros. Porque nada de lo que hagas en tu carne, escúchame bien, agrada a Dios. Ahí está precisamente la importancia de lo que significa andar en el Espíritu. Nada de lo que hagas en tu carne agrada a Dios. Así que el punto aquí es Pablo le está diciendo a los Gálatas y a nosotros, no retrocedan, no intenten de ninguna manera tratar de vivir según rituales, según reglas, según leyes, según ceremonias, según observancias religiosas, sino que anden en el Espíritu. Es la clave para poder nosotros ir en el camino correcto, en el camino que Dios nos ha marcado para que caminemos en él. Porque es solo el Espíritu Santo el que produce fruto justo. Solo el Espíritu Santo es el que puede producir esta clase de fruto. Solamente. Como lo dicen precisamente los versos 22 y 23 de Gálatas 5, donde estamos estudiando, son precisamente fruto del Espíritu Santo. No tiene nada que ver naturalmente con rituales, con ceremonias, con esfuerzo propio para poder alcanzar la santidad, sino que la santidad la logramos, comenzamos a practicarla, comenzamos a caminar en ella solamente cuando aprendemos a andar en el Espíritu. Esa es la mejor forma de hacerlo. Así que este es precisamente un llamado de nuestro Dios a cada uno de nosotros para que aprendamos a andar en el Espíritu. Andar significa tomar la vida un paso a la vez, en la dirección en la que el Espíritu Santo nos vaya guiando. En la dirección en la que el Espíritu nos va guiando. Y cuando nosotros vamos un paso a la vez, guiados por el Espíritu Santo, Él va ordenando por medio de su palabra que es Espíritu y es vida, y Él, a través de la instrucción de su palabra, Él nos da la victoria para que nosotros podamos obedecer. Como dice Hebreos, para poder obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y se nos llama, a partir de ese momento, de acuerdo a la Biblia, se nos llama cristianos. Y eso es precisamente lo que nos identifica a nosotros como seguidores de Jesucristo. Y cuando nosotros nos convertimos en cristianos, tenemos que desarrollar su carácter y su naturaleza. Esto es importantísimo. Tenemos que aprender a desarrollar la naturaleza y el carácter de Jesucristo. De hecho, Él nos dijo claramente, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Habló precisamente de frutos del fruto del Espíritu Santo. Que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para nuestras almas. Así que somos realmente cristianos cuando aprendemos estos principios establecidos en la Biblia, en la palabra de Dios para nuestro crecimiento. Y también otra palabra muy común para nosotros, para identificarnos como hijos de Dios en el Nuevo Testamento, es la palabra discípulo. En los Evangelios y en el libro de los Hechos encontramos esta palabra como 250 veces. Del griego la palabra mathén, que significa que somos estudiantes de Jesucristo.
La palabra discípulo, somos estudiantes de Jesucristo. Nos sentamos a sus pies, aprendemos de Él. Él es nuestro Señor, Él es nuestro maestro, nuestro instructor. Por eso se nos llama discípulos o aprendices. Qué interesante esto. Un discípulo es un aprendiz. Y no está mal, porque todos los días tenemos que aprender de Jesús. Él es nuestro instructor, nuestro maestro. En una ocasión le dijo a sus discípulos: vosotros me decís maestro, y decís que le dijo Cristo a los apóstoles, y decís bien, es verdad. Ustedes son mis alumnos, ustedes son aprendices, ustedes son mis discípulos. También en el Nuevo Testamento se nos llama hermanos. Y esa es la palabra adelpos, que quiere decir que estamos en la familia de Dios, en la familia de Cristo. Que cuando nosotros entendemos esto, que cuando estamos en la familia de Dios, no solamente somos cristianos, no solamente somos aprendices o estudiantes de Cristo, sino miembros de la familia de Dios, miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Y qué es lo que significa esto? Que somos la iglesia del cuerpo de Cristo. Y somos miembros en parte. Entonces, cuando nosotros entendemos todo esto a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, nos damos cuenta que fuimos introducidos en la familia de Dios, en el nuevo nacimiento. Cuando nacimos de nuevo, hemos nosotros entrado en la familia de Dios, hemos entrado en la participación del carácter y de la naturaleza de Jesucristo. Imagínense ustedes lo interesante, lo valeroso, lo excelente que es nacer de nuevo. Y cuando hemos nacido de nuevo, hemos sido adoptados en la familia de Dios. Y fue esto por la elección de Dios mismo, el hacernos hijos y discípulos. Y desde ese momento hemos sido, dice la Biblia, hechos aceptos en el amado. Desde ese momento, según el puro afecto de su voluntad. Porque el de su voluntad, dice la Biblia claramente, nos llamó para que nosotros participáramos de su naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Excelente, la Biblia es lo mejor que tenemos en la tierra. ¿Y qué es lo que esto sucede cuando fuimos nosotros aceptos en el amado y que fuimos aceptados según el puro afecto de su voluntad? Entonces damos o comenzamos a dar obediencia voluntaria a aquel que nos posee. Aquel que es el maestro y sus aprendices. Aquel que nos compró. Porque la Biblia dice que comprados fuimos por precio. Hubo alguien que pagó precio, alguien que pagó por nosotros. Como se compraban los esclavos. Pero no para explotarnos. No nos compró para explotarnos, sino para que Él, a través de esta compra que Él hizo por nosotros, proveernos protección, proveernos vida eterna, proveernos seguridad, darnos su naturaleza, darnos promesas y por fin, el día que Cristo venga, a darnos vida eterna al lado de Él, eternamente y para siempre. Somos esclavos de Cristo, pero no para explotar nuestras vidas, sino para que seamos participantes de todas las bendiciones que Él tiene preparada para todos aquellos que le aman y están esperando con paciencia su venida. A Él sea la gloria y la honra en esta mañana preciosa. Para protegernos, para eso nos compró.
Por eso Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador y somos felizmente sus esclavos. Estamos disfrutando de una esclavitud de gozo voluntaria que hemos experimentado. Por eso el fruto del Espíritu Santo es gozo, porque es un gozo ser parte de la familia de Dios. Es un gozo ser parte de la naturaleza divina de Cristo. Es un gozo tener promesas. Es un gozo tener la vida eterna. Es un gozo experimentar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Bendito sea su nombre en esta preciosa mañana. Gracias Dios, porque no nos compró para explotarnos. Dios no es un Dios explotador, ni sus servidores tampoco. El que es explotador es un demonio, es hijo del diablo. Pero hay otra palabra que se utiliza para describir a los creyentes en las epístolas y hasta el libro de Apocalipsis, y es la palabra santos. Se utiliza más de 200 veces esta palabra. Esta palabra ha sido adoptada por el romanismo, la palabra santos, y decidieron que para ser santo, como que es algo muy poco común. Es una medida que ni ellos mismos aceptan que la tienen. Y que para poder alcanzar esa medida de santidad o de santo, tiene que ser por medio de votación de gente corrupta. Gente corrupta votando para decidir quién es santo. Y de esta forma poder declararte santo. Todos el séquito de druidas estuvieron de acuerdo y convirtieron un santo. No tengo temor de decirlo porque estoy diciendo la verdad. Ahora bien, y el criterio es que haya habido y que haya hecho milagros. Y que sean milagros verificables. Si no, no califica. Imagínense ustedes la pobreza de ideología que se tiene para entender lo que es ser santo. Y naturalmente haber vivido una vida de gran prestigio. Que no matara una mosca, que tuviera cara de inocente, para poder darle ese título. Y la Biblia le enseña a todos los creyentes, a todos los que han creído en Cristo, con palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo esto: sed santos, como yo soy santo. Somos santos. Es una palabra quizá muy poco común, muy poco admitida. Y quiero ser realmente honesto con ustedes, muy poco admitida aún entre los cristianos. Se sienten inferiores. A lo mejor los contagió Roma. Con tanta enseñanza, con tanta ideología. Pero nosotros decidimos dejar todo eso para poder entregarnos a Cristo, dejar todo ese tipo de ritual, todo ese tipo de reglas, de leyes, de ceremonias, para entrar en un camino de santidad al cual Dios nos ha llamado. Por eso hemos decidido no regresar atrás. Ni siquiera, no hay nada que nos provoque ni la mejor intención, ni el más mínimo deseo de regresar a donde nos encontrábamos. Y escuchen ustedes, esa es precisamente
el enfoque del apóstol Pablo en esta carta a los Gálatas. Está incitando a todos aquellos que habían creído en Cristo a no regresar de donde habían venido. Se los digo, yo les decía Pablo, soy un experto en la ley. En cuanto a la ley, soy impecable, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Están hablando con alguien que entiende lo que está diciendo. Y todos aquellos que entienden lo que Roma ha enseñado saben perfectamente lo que estoy hablando. Pero aquí vemos entonces que Pablo, esa es precisamente la intención. Por la simple realidad de que no actuamos ¿cómo pudiera decirlo? Que muchos se confunden, se les hace difícil aceptar que son santos, porque quizás estamos pensando en nuestra mente que no todo el tiempo actuamos en santidad. Y ese es el error que muchos cristianos cometen. No se sienten santos porque mintieron, como si no hubiera alguien que nos perdona. Que cometieron un error y ya no se sienten santos por eso. Y pensaríamos, si alguien nos llama santos, pensaríamos que sería una burla. Porque también es muy común, ay sí, muy santo, ¿no? Esa es una de las expresiones de burla que a veces lo hacen para tratar de insultar a aquel que está practicando la santidad, aquel que está buscando la forma de apropiarse del ramillete glorioso, del fruto del Espíritu Santo. Y son ataques del diablo que llegan a nuestra mente y no queremos aceptar que somos santos, porque Él dijo, sed santos como yo soy santo. Cuando tú decides hacer lo correcto, hay gente que va de alguna manera a buscar la forma de querer minar todo lo que Cristo ha hecho en tu vida. Pero aunque vean defectos en nosotros, ellos no pueden ver lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestro interior, lo que el Espíritu está haciendo dentro de nuestras vidas, lo que Dios está transformando, lo que Dios está cambiando, el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas que Él está llevando a cabo. Ese nadie lo ve porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Porque aunque nos juzguen, somos santos porque Cristo es el que nos imparte esa santidad. No somos santos por nuestra capacidad, no somos santos por nuestro intelecto, sino porque el Santo de los santos habita en nosotros, habita en el creyente, habita en aquel que le ha recibido como su Señor y Salvador. Cuando alguien te diga, muy santo, pues quiero decirte que en realidad sí soy santo. Y no me vas a ver encerrado en una vitrina. Aunque vas a ir a todos los templos romanos y no me vas a ver. ¿Para qué vamos a estar encerrados en una vitrina? Nos asfixiamos, ¿verdad? Nos ahogamos. Pero entendemos esto, que esta palabra santo se utiliza para describirnos, pero en realidad es un gran acto de misericordia divina. ¿O no es así? ¿Verdad que sí? Es un gran acto de misericordia divina que Dios tuvo con nosotros. Vamos a ver algunas escrituras para entenderlo mejor. Vamos a comenzar con el libro de los Romanos. Ustedes me van a ir siguiendo con la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 1. Y vamos a descubrir que en la Biblia llamarle santos a los creyentes era algo o es algo muy común en la Biblia.
Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Apartado para el evangelio de Dios. Y en el versículo 7 dice: y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados ¿qué? Santos. Llamados santos, gracia y paz de Dios sean sobre cada uno de ustedes. Eso significa entonces, de acuerdo a lo que escribió el apóstol Pablo, hemos sido santificados, hemos sido canonizados, y no por voto, sino que este es un título que pertenece a todos, absolutamente a todos los que están aprendiendo a andar en el Espíritu. De hecho, la Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros en nuestras oraciones, porque podemos realmente pedir, dice la Biblia, para gastar en nuestros deleites. Podemos pedir mal, pero vemos que el Espíritu Santo nos identifica como santos, inclusive hasta intercede por nosotros para pedir como conviene. Esto es algo que nosotros estamos siempre de alguna forma aprendiendo, porque podemos pedir, como dice la Biblia, para nuestros propios deleites. Y Dios no va a responder. Necesitamos entender que la guianza del Espíritu Santo es vital para que nosotros no nos equivoquemos, inclusive hasta en lo que le pedimos a Dios. Porque pedimos mal, dice la Biblia. En Efesios capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Filipenses 1:1. Nuevamente encontramos esta expresión del apóstol Pablo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Vemos entonces que esto era algo muy común que Pablo utilizaba siempre cuando iniciaba sus cartas, Colosenses 1:1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, escuchen ustedes, versículo 2, a los santos y hermanos fieles en Cristo que están en Colosas, gracia y paz a vosotros de Dios. Allí entonces entendemos que realmente era algo muy común, algo muy sutil, algo muy sencillo, muy entendible para el apóstol. Y esto también lo vemos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. 2 de Tesalonicenses 1:1 y 10. Pablo y Silvano a Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, que es en Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Versículo 10. Cuando viniere para ser glorificado, ¿en quién? En sus santos. Palabra muy común. Y fuere glorificado en sus santos, es decir, aquí vemos que Pablo se refiere en el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo por todos sus santos, por su iglesia, por sus redimidos. Cuando venga para que sea glorificado en sus santos. Dice, y que sea glorificado en sus santos y hacerse admirable en aquel día en todos los que creyeron, en todos los que creyeron, porque desde el día en que creímos, desde ese momento, dice la Biblia, Efesios 1:13, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y eso es precisamente lo que nosotros tenemos que entender por medio de la Biblia. En 1 de Timoteo 1:10, el apóstol Pablo escribió también esto
refiriéndose a las viudas. Qué importante, qué interesante, qué común era que esta palabra, santos, fuera parte de la palabra que Pablo siempre enviaba a las iglesias, algo muy común, algo que no debe de ser nada de extraño entre aquellos que aman a Dios. En Hebreos 3:1, el apóstol escribió: por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerad al apóstol y pontífice de nuestra profesión, Cristo Jesús. Escuchen ustedes, hermanos santos, participantes, de la vocación celestial. Qué bonito es esto. Entonces, Pedro escribió también una parte que es realmente excelente. Creo que es Primera de Pedro 2. No sé si es Primera de Pedro 5 en adelante. Cuando el apóstol Pablo comenzó a decir: vosotros sois linaje escogido. Escuchen ustedes, son linaje escogido, gente santa, pueblo adquirido. Wow, o sea, vean ustedes qué excelente lo que Pedro está diciendo. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vemos algo muy común en la Biblia, pero especialmente lo que vemos en Primera de Corintios, donde vemos que Pablo escribió aquí, porque encontramos aquí en Primera de Corintios, en esta porción de Primera de Corintios, que había una discordia entre los hermanos. Había peleas, había conflicto, había orgullo, había amargura, o sea, todo tipo de pecados, pleitos, inmoralidad. Y todo esto se menciona en esta carta de Primera de Corintios. Y vemos que aquí Pablo está diciéndoles que nosotros como hijos de Dios tenemos capacidades para ponernos de acuerdo aún en los conflictos y las situaciones que pudieran surgir entre nosotros. Incluso el apóstol Pablo dice: ¿cómo es posible que vayan a pedirle ayuda a los de afuera cuando ustedes tienen el fruto del Espíritu Santo, la capacidad para ponerse de acuerdo entre ustedes? No, que pues voy a demandar al hermano porque me dijo algo que no debería haberme dicho. ¿Qué es eso? Es interesante ver cuando el fruto del Espíritu Santo está fluyendo en medio de la iglesia. Todo es posible poder lograrlo, todo es posible poder alcanzarlo, porque Dios nos da la sabiduría y la capacidad para poder lograrlo. En 1 Corintios 1, 1 y 2 encontramos esto que quiero que lo leamos para poder tener una mejor comprensión. 1 Corintios capítulo 1, 1 y 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes el hermano, a la iglesia que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús. Número 1, llamados a ser santos. Y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos y también nuestro Señor. Así que somos santos por vocación, no por elección, no por voto, no por por nuestro comportamiento, no porque somos hipócritas y ponemos una cara de yo no fui, sino que somos santos por vocación. Y esto es precisamente lo que nos da el derecho a ser santos. Así que fuimos llamados a ser santos, y esto significa entonces que fue un verdadero llamado el que Dios nos hizo. Fue un verdadero llamado de Dios.
algo excelente que hizo Dios cuando nos llamó por su gracia y bondad a cada uno de nosotros para servirle a Él con todo nuestro corazón. Así que fue un verdadero llamado, fue un llamado eficaz. Somos santos a pesar de nuestras debilidades. Somos santos a pesar de que le fallamos a Dios. Pero para eso existen los diversos lavamientos establecidos en la ley de Dios, establecidos en el nuevo pacto que Dios hizo por nosotros, cuando el apóstol Juan dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos en el cielo a nuestro Dios y Salvador Jesucristo, el cual intercede por nosotros, porque está vivo todavía intercediendo por nosotros. No nos ha dejado, no se ha apartado de nosotros. Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si te tropiezas, si te equivocas, si pecas, si caes, yo te levanto, dice el Señor. Y eso es precisamente lo que Dios quiere que aprendamos en esta preciosa mañana. Digo esto porque hay gente que es extremadamente legalista, que se cree perfecta, y dice la Biblia: si alguno dice que no tiene pecado, ¿qué es? Mentiroso. Porque hay gente que nomás se la lleva viendo a ver qué defectos cometen otros para estar muele y muele como si fueran Dios, como si fueran perfectos, como si fueran jueces. El que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso y no hay verdad en él. Gracias Dios, gracias Dios. Es un llamado a ser santos por vocación. Ahí donde estamos, 1 Corintios, capítulo 6, 1 y 2, que habla precisamente de lo que se hablaba anteriormente. ¿Osa alguno de vosotros, teniendo algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos, delante del mundo allá afuera, y no delante de los santos? Vean ustedes, y no delante de los santos. Aquí está precisamente hablando algo muy interesante acerca del fruto del Espíritu Santo. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas que a veces son tan pequeñas, tan simples entre nosotros. Por eso tenemos que entender que este es un llamado supremo, es un llamado celestial. Fuimos llamados a la santidad. En 1 Corintios 6, donde estamos, 9 y 11, vean ustedes lo que escribió el apóstol Pablo. ¿O no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Aquí estamos hablando entonces de la importancia que tiene ser parte y que esté desarrollándose dentro de nosotros el fruto del Espíritu Santo. Sois santos a pesar de nuestro pecado, porque Dios no es un Dios de disensión, sino un Dios de paz. En todas las iglesias, dice el apóstol Pablo de los santos. En 1 Corintios 14:33 vemos una comunidad de santos por su gracia, es decir, que somos el templo del Espíritu Santo. Y si somos templos del Espíritu Santo, andad en el Espíritu. Anden en el Espíritu. Porque la salvación lleva a la santificación. Es algo inevitable. Es parte de la naturaleza salvadora. La santificación. Escúchenme bien.
Decía que la salvación lleva a la santificación. Y si eres salvo, ¿qué eres? Eres santo. Solamente el que no es salvo no se siente digno de ser santo. Y escúchenlo muy bien. Y esto es algo que tenemos que aprenderlo los hijos de Dios. En Hebreos 10:10 dice, y por esto vemos que la ofrenda del cuerpo de Cristo fue hecha y ofrecida una sola vez. ¿Por qué? Porque fue deshecho el pecado a través del sacrificio perfecto hecho en la cruz del Calvario. Precisamente eso es lo que significa ser salvos, ser libres del pecado y de la muerte. Y si somos libres del pecado, ¿qué somos? Santos y sin mancha delante de Él. Esta ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una sola vez, no solamente perdonó nuestros pecados, escuchen ustedes, sino que nos recreó. ¿Qué significa que nos recreó? Que volvimos a nacer. Volvimos a nacer, tenemos una nueva naturaleza. Si alguno ya está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas absolutamente nuevas. Y si todo es nuevo, eso significa que hubo un cambio radical de 180 grados en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de vivir, en la forma de conducirnos, en la forma en que servíamos. Y ahora sabemos en quién hemos creído y sabemos que Él está haciendo una obra maravillosa, excelente con nosotros. Bendito sea su glorioso nombre. Y si Él comenzó esta obra en nosotros, Él la va a terminar. Él va a terminar lo que comenzó. Porque esto es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Escúchenme muy bien. Yo quiero que esta palabra se quede muy dentro de sus vidas. Lo que Él está haciendo es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él comenzó esa obra, Él la va a terminar. Por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, cuando ves a un creyente maduro, ¿qué es lo que ves? Manifiesta la semejanza de Cristo. Manifiesta el fruto del Espíritu Santo. Este es un cristiano maduro. ¿Sabes que ha estado lleno del Espíritu Santo? ¿Sabes que es alguien que realmente ama a Dios? Porque está caminando por el Espíritu durante mucho tiempo, durante muchos años. Y es ahí precisamente en este caminar donde se alcanza la verdadera madurez. La verdadera madurez espiritual. Así que la obra de santificación comenzó cuando fuiste salvo y se manifiesta en la vida del creyente a través de la adoración, a través de la gratitud, a través de la humildad. Porque ese es el fruto del Espíritu Santo. Disfruta la alabanza, disfruta la adoración, disfruta la Biblia, disfruta todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Y si está disfrutando lo que el Espíritu Santo le está dando a su vida, eso significa que está venciendo a la carne. Está siendo victorioso en contra de las concupiscencias de la carne. El pecado ya no se enseñorea de nuestras vidas, aunque le fallemos a Dios. Escúchenme bien, Dios perdonó nuestro pecado original y nos sigue
perdonando cada vez que nosotros le fallamos a Dios. Dios todavía intercede por nosotros. El Cordero inmolado en la cruz del Calvario intercede por nosotros para que seamos fuertes en nuestras debilidades, para que seamos nosotros en esas áreas débiles perdonados, seamos levantados, seamos restablecidos y seguir caminando hacia adelante en el nombre de Jesucristo. Eso es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y todas las relaciones que te rodean saben que eres guiado por el Espíritu Santo. Tus hijos saben que eres guiado por el Espíritu Santo. Tu esposo y tu esposa saben que eres guiado por el Espíritu Santo, porque no están buscando perfección, están buscando crecimiento, están buscando desarrollo, están buscando madurez. En tu trabajo también saben perfectamente que eres guiado por el Espíritu Santo y que eres hijos de Dios. Así que hijos, padres, familias que honran a Dios están dentro del fruto del Espíritu Santo. Y esa es precisamente la prueba de lo que realmente significa ser un verdadero cristiano, porque caminamos en el Espíritu y no permitimos que las obras de la carne se enseñoreen de nosotros, nos salpican, pero nos limpiamos inmediatamente en el nombre de Jesucristo. Pero el pecado no se enseñorea de nuestras vidas, y es algo que podemos gritarlo a los cuatro vientos: el pecado no se enseñorea de mi vida. A ver, díganlo conmigo, pero pónganse de pie, díganlo. El pecado no se enseñorea de mi vida. El pecado no se enseñorea de mi vida, porque Cristo habita en mí, porque Cristo está en mi vida, está en mi cuerpo. Yo soy templo del Espíritu Santo. El pecado no se enseñorea de nuestras vidas. El pecado no se enseñorea de